Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar sobre oportunidades de negocio que ofrece la nueva ley de leasing, la cual fue aprobada en enero de este año y entra en vigencia en el mes de junio. Como ustedes saben, BLP es una firma regional con presencia desde Guatemala hasta Costa Rica y con oficinas de representación en México y España. Somos una firma con sentido de negocios en donde nos enfocamos en cómo sí hacer las cosas. Apoyamos a los clientes para generar negocios. Es por esto que para este análisis hemos invitado al ingeniero Paulo de León, fundador de CAVI, que es una empresa de análisis económico financiero y consultoría económica regional, quien nos dará una breve introducción de la situación de Guatemala para este 2021, en donde seguramente podremos ver grandes oportunidades. Así que los dejo con la palabra, Paulo. Perdón, buenas tardes. Voy a iniciar la presentación. Me va a tomar aproximadamente unos 15 minutos y después abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Creo yo, ese es el orden. Y si no, aquí espero cuando sea esa parte. Bueno, sí, la verdad que, pues eso lo voy a habilitar aquí. Ahí está la pluma. Pues la ley de leasing es un tema bien interesante, es un tema muy importante para el país. A mí me tocó hacer las evaluaciones de impacto económico y participar a lo largo de las discusiones técnicas a lo largo de 3 años, los últimos 3, 4 años diría yo, y estamos muy contentos porque creemos que la ley de leasing viene en un momento justo cuando estamos metidos en una recuperación económica, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Ahora, no solo estamos metidos en una recuperación económica post-COVID, que va a venir, sino que también debemos reconocer el buen, ¿cómo le podemos poner? El buen pasar, pongámosle así, de alguna manera, de Guatemala en esta crisis COVID, y creo yo de que el hecho de que estamos teniendo una recesión baja y una recuperación buena nos hace pensar que muchos inversionistas y también internacionales y también locales podamos aprovechar de este rebote o de este poco impacto que tuvo el COVID en términos generales. Antes de hablar de cuánto fue que crecimos el año pasado y cuánto vamos a crecer en este año 2021, sí queremos presentarle nuestro CAVI Country Risk Index. Nosotros somos una empresa de análisis económico, como bien lo decía Marínez. Nuestro nombre es CAVI. Y tenemos este índice de riesgo país. Nosotros seguimos 11 países de la región. Y sí pueden ver ustedes en la gráfica del lado derecho cómo la nota, o sea, 100 es bueno, 0 es malo, cómo empezó a caer de calidad y en el último año sí tiene una caída muy fuerte. O sea, es decir, la calidad y riesgo país aumentó por la crisis del COVID en todos los países. Generalizado, venía desde el año 2017 el deterioro, pero esto vino a ser un golpe muy fuerte para todos los países. Debo decir que de los 11 países que ustedes están viendo ahí, que seguimos nosotros, toditos perdieron nota. No hay uno solo que no haya perdido, ¿verdad? Pero la diferencia es la tremenda disparidad que ustedes ven entre las notas del mejor país y el peor país, por ejemplo. Y en ese extremo tenemos a Guatemala con la mejor nota de los 11 países, con una nota de 54 sobre 100. Y por el otro lado tenemos El Salvador. Estamos preocupados por El Salvador, pero y en especial por el tema de las elecciones del domingo pasado. Entonces, la recuperación del COVID no es lo mismo en Guatemala que en El Salvador, dado que los fundamentos macroeconómicos de Guatemala los vemos bastante más sólidos y por lo tanto en este país nuestra preocupación es cómo nos recuperamos en materia de COVID, cómo nos infectamos menos, cómo normalizamos la economía, pero ese es el único problema que tenemos, que lo tienen todos los demás países. Pero, por ejemplo, en el caso de El Salvador, hoy están preocupados por una tremenda crisis fiscal, lo mismo que Costa Rica, con los acuerdos del Fondo Monetario. Van a tener que entrar en un ajuste fiscal ambos países, mientras que Guatemala no. Aquí hoy es cómo aceleramos los negocios, cómo aceleramos las oportunidades, y justo cae la ley de leasing en este momento. Yo soy honesto en decirles que la ley de leasing no es la panacea, que ya aprobar la ley de leasing en Guatemala en 10 años es Suiza, no, va a tomar su tiempo como todos lados del mundo, pero se abren unas oportunidades muy grandes en el país y va a tomar tiempo. Esto tampoco vemos que el impacto lo vamos a tener en el año 2021 de la ley de leasing, sino que va a tomar a lo largo de 3, 4, 5, 10 años que podamos aprovechar el potencial de eso. Entonces, Guatemala tiene unos fundamentos buenos. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es bajo, el endeudamiento del gobierno es bajo, las reservas que tiene el Banco de Guatemala son amplias y respaldan nuestra moneda de una manera muy importante.
No tenemos desbalances monetarios o de plata o de divisas, porque si bien importamos mucho más de lo que exportamos, las remesas cubren ese exceso de gasto. La verdad que tenemos el sistema bancario bien capitalizado, amplia liquidez en el sistema bancario, las tasas de interés van para abajo, hay confianza en la banca y realmente el armado estructural del país está sólido. Entonces, se podría decir que el terreno está fértil para cosas nuevas, para una recuperación económica, pero para cosas nuevas como la ley del leasing. Guatemala va a cerrar con la menor recesión, estos son datos del Fondo Monetario, la menor recesión de América Latina en el año 2020, ellos estiman de 2.9, nosotros creemos que va a ser 2.4. Y la otra noticia es que Guatemala, bueno, uno es de que somos la mejor recesión, pero la segunda es que somos el primer país que en el año 2021 recupera todo lo perdido en el año 20. Todos los demás países se van a esperar 2 o hasta 3 años, dependiendo cuál sea el país, para recuperar lo que se perdió en el año 20. Hay retos políticos en todo lado de Latinoamérica, sí, en Guatemala también, con el tema de las cortes, pero no me voy a meter en ese tema. Pero en otros países hay elecciones, como acaba de ser El Salvador, vienen en Honduras, vienen en Nicaragua, vienen en Perú y en Ecuador. Así que también en el tema político tenemos una, ¿cuál es la palabra a usar? No vemos eventos en el corto plazo que puedan alterar este escenario, porque las elecciones generales son dentro de 3 años. Muchos países van a tener que enfrentar sus daños fiscales, Guatemala no, y por lo tanto nos da ese espacio para poder aprovechar de alguna manera. Vamos a decir que el agro es el gran ganador de la crisis y los agroalimentos, y eso es algo importante porque Guatemala es un país basado en agro y agroalimentos o industria alimentaria, como ustedes quieran llamar, y por lo tanto los grupos empresariales y se podría decir la columna vertebral de este país está bien sólida en materia de comportamiento en la crisis. Como les decía, nosotros estimamos 2.4 y va a depender del escenario de movilidad por el confinamiento, cuál vaya a ser el crecimiento para el año 2021, pero no importando si es el pesimista central o el optimista, en todos de los 3 escenarios recuperamos lo perdido en el año 20. Pareciera ser que por los datos de cierre de febrero, no es el escenario pesimista el que se está dando, esto lo podríamos descartar, y estamos entre el central y el optimista, así que Guatemala puede crecer entre 3 y 4 este año 2021. Entonces, ese es el panorama, vemos estabilidad en el tipo de cambio, vemos tasas de interés a la baja, amplia liquidez en los bancos, y creo yo que la confianza empresarial de a poco se está restituyendo. A lo mejor por ahí un pequeño riesgo con el tema del contrabando de México, que es para mí el único tema económico que puede ser adverso para Guatemala, pero en términos generales estamos muy contentos. Me quedan 7 minutos y esos 7 minutos sí quiero hablar un poco de la ley de la importancia del leasing desde un punto de vista económico y financiero. En primer lugar, reconocer que es una innovación financiera que fue creada en Estados Unidos en los años 50. O sea, aquí, porque aquí en Guatemala siempre hay detractores para todo y aparecen con cosas como que, ay, es que aquí no va a funcionar, pero llevas 70 años funcionando en todos los países donde está instaurada el leasing. O sea, no hay un país que no le ha ido bien con el leasing. Entonces, es importante poner ese tema, que es una innovación financiera, no de ahorita, esto no es un invento reciente, no, está ampliamente comprobado y la experiencia en América Latina ha sido exitosa en todos los países donde está. Colombia probablemente sea el país que lidera en profundidad el leasing, pero también Chile, Brasil, México, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la ley de leasing de Guatemala la vemos que va a ser igual y va a replicar. Ahora, ¿hasta qué tamaño puede llegar a ser el leasing en un país? Más o menos los promedios de América Latina es de 8% del PIB. Es decir, que la cantidad de plata que está involucrada en el tema del leasing es 8% del PIB. Ahorita en los países que ya llevan con esa ley 15, 20 años, eso es 8% del PIB, significan 6,000 millones de dólares del PIB de Guatemala de hoy día. Entonces, si logramos llegar a ese 8% del PIB de aquí a 15 o 20 años, obviamente que ese 8% dentro de 20 años no son 6,000, van a ser bastante más. Entonces, estamos hablando de que el flujo de dinero que puede intermediarse vía leasing puede ser importante, un dinamizador de la economía, dinamizador de negocios. ¿Qué me gusta de la ley? No me voy a meter mucho porque vienen expertos. Primero, le da certeza a la actividad, porque la actividad existía,
pero porque el contrato es un contrato de arrendamiento, pero el contrato de leasing no existía en la figura del marco legal guatemalteco. Ahora ya existe la figura de leasing y por lo tanto le da certeza a las operaciones y le da certeza a nuevos players que quieran entrar. Me encanta que la ley sea de libre competencia. La barrera de entrada para formar una empresa de leasing es bien bajo y por lo tanto no hay capital mínimo, no hay que ir a la superintendencia de bancos. Por supuesto que uno está sujeto a todas las demás leyes, como la ley de intermediación financiera. O sea, usted no puede prestar y después pedir prestado y después ponerlo en leasing. ¿Por qué? Porque está intermediando dinero. Si es con capital propio, acciones preferentes, capital común, usted lo puede hacer. O si usted puede endeudarse afuera, lo puede hacer. Pero aquí en Guatemala usted no puede levantar dinero y después colocarlo vía leasing, a menos de que esté regulado y tenga el permiso de la SUPER. Pero en términos generales, es una ley que abre a la competencia y cualquiera puede armar una empresa. Creo que tiene amplio consenso en los actores de Guatemala y me gustó, porque quitemos los diputados y el Congreso que se tardaron 6 años en hacerlo, pero la gente en el sector empresarial de cualquier tipo teníamos un amplio consenso que esta ley era clave para el país y dinamizar. Esta es mi última slide, pero prácticamente quiero terminar. ¿Qué es el leasing? ¿Y por qué el leasing es complementario? El leasing no viene a desplazar los créditos bancarios, no viene a desplazar las líneas de crédito revolvente, no viene a desplazar el working capital de los bancos, no viene a desplazar tampoco el factoring, no viene a desplazar créditos hipotecarios, sino que viene a ampliar el abanico de oportunidades en materia de arrendamiento a las personas y empresas para poder adquirir bienes o activos. En el caso de las pymes, como lo veo yo, y creo que es un gran ejemplo, es que, por ejemplo, una empresa, y este es el ejemplo típico, una empresa necesita una máquina para crecer y ser más productivo. Si va a un banco, probablemente le van a pedir crédito de respaldo hipotecario y ahí es donde se complica la cosa. Si logra tener respaldo hipotecario, le van a dar el crédito, pero a lo mejor el crédito es de 3 a 5 años. Y por lo tanto, usted tiene que pagar cuota nivelada. Entonces, desde el punto de vista de flujos financieros, si usted arrienda o lease la máquina durante 3 años, el flujo que sale de la empresa de uno para estar ya usando la máquina y ser más productivo es bastante más bajo que si yo estuviera pagándola. O sea, es más barato arrendar algo que comprar algo desde el punto de vista de flujo de plata. Entonces, si una empresa puede adquirir esa máquina durante 3 años, ser productivo, generar ganancias, a los 3 años tiene la opción de compra y ahí ya la puede financiar como quiera cuando la quiera comprar. Entonces, se dan cuenta ustedes que la idea es que las pymes puedan en el corto plazo comprar esos activos, ser más productivos, ser más rentables y después cuando el flujo financiero haya crecido puede adquirirla con un préstamo o usted puede comprarla o pagarla. Entonces, creo que el leasing va para construcción de capital, para capital empresarial, no es para capital de trabajo, lo veo yo más para compra de máquinas, compra de activos que sean más productivos. Otro mercado que va a ser muy dinamizado es el mercado de vehículos. En Estados Unidos, toditos, yo diría que una buena parte de los vehículos en Estados Unidos se compran vía leasing, porque es más barato alquilar un carro durante 3 años que comprarlo desde el punto de vista financiero. Yo a la gente que todavía no ha hecho el experimento, pues en un Excel ustedes pueden hacer el experimento y comparar cómo alquilar algo es más barato desde el punto de vista de flujo financiero que comprarlo en un tema. Entonces en Estados Unidos, por eso ustedes ven que los americanos, los gringos tienen unos tremendos carros a unos precios ridículos, o sea, un Mercedes-Benz Lease $200. ¿Por qué? Porque usted lo está alquilando durante 3 años con la opción de compra y lo que hacen es que a los 3 años dicen yo no lo quiero comprar, quiero el otro carro y se cambian de carro y así se están, y entonces activa todo el mecanismo del mercado de vehículos. Por supuesto que esto también para las pymes pueden ser para carros de repartición, pick-ups, camiones, etcétera, etcétera. Finalmente, y creo yo que es el impacto para mí más grande desde el punto de vista económico, es el mercado de leasing habitacional. ¿Por qué? Primero es más grande, comprar una casa es mucho más caro que comprar un carro, pero las necesidades de vivienda en Guatemala son brutales y la ley de leasing le permite a personas que no tienen el enganche empezar a vivir en la casa que dentro de 3 años o 4 años pueden comprarla y ahí la pueden financiar vía una hipoteca con un banco. Pero hoy puedo gozar mi casa y puedo a lo largo de 3, 4 años estar pagando, ahorrando en el enganche.
creo que los desarrolladores de vivienda tienen que ponerle mucha atención. Los desarrolladores de vivienda pueden tener su empresa de desarrollo inmobiliario y a la par su empresa de leasing, y por lo tanto usan el capital de la empresa durante 3 años, en lo que la gente está juntando el enganche, está usted ganando dinero por el alquiler o el lease de la vivienda durante 3 años, y a los 3 años usted puede salir a vender esa hipoteca a un banco que la compra. Además, el banco va a estar contento porque usted le enseña el récord de una persona que estuvo 3 años y estuvo pagando. Y así usted recupera como desarrollador su dinero y puede hacer otro proyecto. Entonces, así usted, porque al final del día el desarrollador del proyecto no es un banco que quiere tener una hipoteca a 15 años, sino que lo que quiere es hacer muchos proyectos, y entonces la idea es que usted pueda, le hace un lease a la vivienda a esa persona durante 3 años, después vende la hipoteca, saca usted su dinero y hace otro proyecto. Entonces, creo que va a ser muy dinámico. Obviamente que vamos a pasar un periodo de marcha blanca en lo que esto se va popularizando, pero creo yo de que es un paso positivo para el país. Creo que todas las empresas debieran de considerar no solo adquirir un lease para activos de máquinas o lo que ustedes quieran, vehículos, también ojalá que se dinamice el sector vivienda, y que también la competencia haga que haya empresas brindando lease de una manera más importante en el caso de Guatemala. Así que por tema de tiempo lo dejo ahí. Le doy la palabra a Marinés. No sé cuál es el orden del día, si quieren hacer preguntas ahorita o al final. Gracias, Pablo. Sí, la idea es que las preguntas estén al final para que nos pueda dar tiempo de abarcar todas las áreas. Esto definitivamente que nos da un contexto de la situación económica de Guatemala para este 2021, y seguramente con su introducción ya podremos identificar pues de mejor manera las oportunidades de negocio que nos ofrece la ley, ¿verdad? Para ello, a continuación, Alci Martínez y Rogelio Muñoz, asociados de BLP, expondrán algunos escenarios relacionados con el leasing desde una perspectiva mercantil y tributaria. Irán de casos generales hacia ejemplos más particulares en los que se puedan identificar oportunidades de negocio o efectos de la ley en los negocios actuales. Por razones de tiempo, solo trataremos brevemente los aspectos básicos del leasing. Dejo a Alci con la palabra, quien iniciará con aspectos generales de la ley, para luego derivar en situaciones concretas que discutirán con Rogelio. Entonces, Alci y Rogelio, yo los dejo con la palabra. Si bien es cierto, el leasing ha operado en otros países por muchos años, en Guatemala como tal no. Y una de las primeras consultas que nos hacen nuestros clientes es, ¿no existía esta operación ya en Guatemala? Y la respuesta es sí. La operación ya existía, se daban y se utilizaban otras figuras de la ley para poder tener los efectos que tiene la ley de leasing. Entonces, cuando tú le dices esto al cliente, el cliente te dice, bueno, si ya había una forma de implementarlo, ¿qué beneficios hay? ¿O por qué razón me convendría a mí adecuarme o utilizar específicamente la figura de leasing? Y luego de analizar la legislación y cómo funciona en otros países, estimamos que hay beneficios para todos los actores de un contrato de leasing y que hay efectos interesantes a considerar en las operaciones de leasing. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abordar, como mencionaba María Inés, los temas generales de leasing. ¿Qué es el leasing? ¿Qué sujetos intervienen en esta operación? ¿Cuáles son sus beneficios y cuáles son sus efectos? Entonces, lo primero es que el leasing, que también se conoce como arrendamiento financiero y que para efectos de esta presentación me referiré específicamente como leasing, podríamos decir que es un contrato de arrendamiento, pero no cualquier contrato de arrendamiento. Es un contrato de arrendamiento que tiene una modalidad o puede tener una modalidad específica, y es que permite, al finalizar el plazo, que el arrendatario ejerza la opción de compra. Entonces, en este leasing está interviniendo el arrendador y el arrendatario, que pactan un plazo del contrato de leasing durante el cual el arrendatario estará pagando una renta o una cuota, que es como lo denomina la ley, al arrendador.
Y al finalizar el plazo, el arrendatario puede decidir o no continuar con el leasing, con otro bien, o adquirir el bien pagando una cuota específica o un valor residual, que es como lo denomina la ley. Nuestra legislación contempla dos modalidades de leasing, aunque es cierto que en la práctica existen otros tipos de leasing que pueden manejarse en las empresas. Entonces, estos dos tipos de leasing son el leasing financiero y el leasing operativo. Quizá lo que conviene decir inicialmente es que estas dos modalidades tienen elementos en común. Por ejemplo, los sujetos que están participando. En las dos encontramos al arrendador y en los dos encontramos al arrendatario. En las dos modalidades tenemos un plazo, que en principio, según la ley, es un plazo forzoso. No obstante, se puede pactar en contra. El plazo forzoso lo que significa es que el arrendatario no puede darlo por terminado antes de ese plazo, pero si lo hace, el arrendatario está obligado a pagar el monto total de las rentas por todo el plazo del contrato. Ahora bien, ¿qué diferencias existen entre estas dos modalidades de leasing? Quizá la más notoria es que en el leasing financiero, el arrendador adquiere bienes por instrucciones o indicaciones del arrendatario. Y esto es clave, porque esto significa que el arrendador como tal no tiene un stock de bienes que ofrecerle al arrendatario, porque el negocio del arrendador, y esto hay que prestarle atención, no es colocar esos productos. Es, como ya lo mencionaba Pablo, una oportunidad, o más bien ofrecer una oportunidad de financiamiento para el arrendatario, de manera que el arrendatario pueda adquirir estos bienes. Entonces, la idea del leasing financiero es que al finalizar este plazo, el arrendatario pueda adquirir el bien, es decir, que se convertirá en el titular de este bien. Algo que llama nuestra atención es que los legisladores en el leasing financiero distinguieron tres submodalidades. Una que está orientada a temas habitacionales o de vivienda. La segunda que está orientada a temas de vivienda de interés social. Y la tercera es la modalidad inmobiliaria. Y esto es importante porque el tema inmobiliario, tanto por temas de vivienda, la necesidad que existe en el país, y además porque es un negocio, una industria que se ha mencionado está en crecimiento. Pasando ahora al leasing operativo, que ya habíamos mencionado las similitudes que guarda con el leasing financiero, la distinción es que en esta modalidad o en esta figura, el arrendatario no busca o no es su interés, no es su objetivo adquirir la titularidad del bien al finalizar el plazo del arrendamiento. Un ejemplo acá podría ser el uso de maquinarias que suelen tener un costo altísimo y que a mí como arrendatario no me conviene adquirir o no puedo adquirir por temas de liquidez. Pero lo que sí puedo hacer es pagar por su uso, lo cual me genera ciertos beneficios. Entonces, si nos damos cuenta, hay tres personas que están interviniendo en el leasing, ya sea financiero o el leasing operativo. Y tenemos al proveedor, al arrendador y al arrendatario. El proveedor es la persona que tiene los bienes y que se los transferirá al arrendador. El arrendador es la persona que adquiere estos bienes y que posteriormente los dará en arrendamiento al arrendatario. Y pues el arrendatario es la persona que se beneficia del leasing, es decir, la persona que puede usar, gozar y disfrutar de los bienes objeto en arrendamiento. Entonces, teniendo estos tres actores, nosotros lo que vemos es que hay oportunidades de negocios
para todas estas personas que están interviniendo en el leasing. ¿Qué podríamos ver en el proveedor? ¿Algún beneficio o alguna oportunidad? Y es que si yo soy, por ejemplo, yo me dedico o de repente tengo un stock de computadoras y tengo a quién vendérselos, pero esa persona no puede adquirirlos y no puede tener un contrato de crédito, tal vez porque ya está muy endeudado, puede ofrecerle la opción de el leasing. Entonces, acá vemos cómo se conecta un proveedor que tiene bienes con una arrendadora para que a su vez le permita al arrendatario adquirir estos bienes y al final, pues, ejercer o no la opción de compra. Ahora, quizá las oportunidades más importantes están en el tema del financiamiento y así es como debemos vislumbrar el negocio de leasing, que es la oportunidad o la alternativa que está ofreciendo al arrendatario en un tema de financiamiento. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando nuestra empresa no tiene liquidez o tiene muy poca liquidez y queremos o necesitamos continuar en una línea de negocios o quizá iniciar una nueva? Pues usualmente pensamos en las opciones más tradicionales que podrían ser una inyección a capital, es decir, aportamos dinero los accionistas para poder mover este negocio, o podemos pensar en un tema bancario, un crédito bancario en las distintas alternativas que ya mencionaron, que pueden tener ciertos costos y más bien que los va a tener. Podemos también pensar en opciones de oferta pública bursátil, que no es un tema tan común y que más bien pudiera generar un tema de cumplimiento regulatorio importante y que genera costos administrativos. Entonces, el leasing es una de las alternativas a todas estas opciones que los arrendatarios tienen para financiar su operación y les permite de alguna manera mejorar los índices de rentabilidad, mejorar los índices de endeudamiento, porque en lugar de, digamos, de adquirir un bien que va a ser un pasivo por mucho tiempo contra un crédito bancario, les permite tener una cuenta por cobrar que ya han registrado en su balance e ir amortizándolo por el plazo del contrato. Además, todo esto podemos decir o podemos resumir en un mejor manejo de flujo de efectivo en el arrendatario y con algunas otras particularidades que podríamos mencionar como un tema de seguro que tiene que mantenerse y finalmente pues la opción de adquirir a futuro un bien. Entonces, si se dan cuenta, todas estas son opciones que tiene el arrendatario y ciertos beneficios que ponen en una mejor posición financiera y económica al arrendatario frente a las alternativas tradicionales de financiamiento. Dicho esto, yo consideraría que un cuestionamiento sería, bueno, ok, ¿puedo yo ejercer, puede mi empresa dedicarse o hacer operaciones de leasing? Y para eso debemos referirnos a la ley y los requisitos que establece la ley de leasing, que básicamente en general podríamos mencionar que son tres son las consideraciones que ustedes deben hacer, ya sea que actualmente estén llevando a cabo operaciones de leasing o que quieran iniciar operaciones de leasing. Y la primera es, ¿cuál es mi objeto social? ¿Me permite mi objeto social llevar a cabo o no estas operaciones de leasing? La ley lo que establece es que si yo voy a realizar operaciones de leasing como arrendadora, entonces debo incluir esta actividad dentro de mi objeto social. Además, si esta es mi actividad del día a día, si este es mi giro ordinario, no solo debe estar la actividad contemplada dentro de mi objeto social, sino que además debo indicarlo en la denominación social, ya sea que indique empresa de leasing o arrendamiento financiero. Entonces, esto es desde una perspectiva corporativa o mercantil respecto de las actividades que yo estoy haciendo, pero no es la única consideración que debo hacer. Hay consideraciones importantes en materia tributaria que pueden resultar en beneficio mío al tener en
cuenta estas disposiciones. Entonces, Rogelio, ¿podría usted compartirnos cuáles son las consideraciones a tener en cuenta desde la perspectiva tributaria al yo realizar estas actividades de leasing? Gracias, Alci. Correcto. Es muy importante que ustedes consideren qué más requiere la ley, y en este caso la tributaria, para definir si una actividad es o no habitual en este caso va a ser el arrendador. Entonces, para efectos tributarios no es suficiente que únicamente esté en el objeto social y por ende pues, pueda estar en la patente o en las patentes de comercio, porque la administración tributaria es del criterio que también debe reflejarse en la actividad principal y esa se registra en el registro tributario unificado RTU y además que efectivamente haya una reincidencia, una periodicidad y una cuantía de estas transacciones durante algún plazo, ¿verdad? Uno de los criterios es que haya más de una de estas operaciones al mes. Esto va a ser muy importante porque definir la habitualidad para efectos tributarios va a ser importante para determinar el régimen sobre el cual va a pagar impuestos sobre la renta. Así que toman eso en cuenta y más adelante exponemos y abordamos un poquito más. Muchas gracias, Rogelio. Entonces, si ustedes notan, deben considerar el objeto social, deben considerar la denominación de su sociedad y además deben tener en cuenta la información que debe constar en la patente para los efectos tributarios que mencionaba Rogelio. Además, y como tercer requisito a considerar en cuenta, es un tema contable y es que la ley establece que deben llevarse los registros contables o deben reflejar las actividades de leasing. Y las arrendadoras deben además llevar su contabilidad de acuerdo a cierta normativa que son las NIC se conocen y que están vigentes en Guatemala. Esto es interesante porque en realidad, de conformidad con la legislación guatemalteca, las NIC no son las normas que necesariamente deben utilizarse en la contabilidad. Entonces, este es un aspecto importante a considerar al momento de realizar las operaciones de leasing. Ahora, habiendo dicho esto, yo diría como arrendador y colocándonos en la posición del arrendador, ¿qué es lo que yo haría para llevar a cabo la operación? Ya sea que lo esté ejerciendo ahora o que lo quiera ejercer. Pues si lo estoy ejerciendo o voy a constituir mi sociedad para efectos de operaciones de leasing, primero tener en cuenta el nombre de mi sociedad. Segundo, el objeto de la sociedad. Y si no están, pues ir a modificar la escritura constitutiva de la sociedad para poder ajustarlo a lo que establece la ley de leasing. Ahora, ¿a partir de cuándo? Si yo estoy haciendo estas operaciones, ¿a partir de cuándo tengo que hacerlo? Entonces, la ley de leasing establece un periodo de 6 meses contados a partir de su vigencia para que las arrendadoras adecúen su actividad a lo que establece la ley de leasing. La ley de leasing fue publicada ayer 2 de marzo y establece que entra en vigencia en un periodo de 3 meses. Entonces, a partir de esos 3 meses, digamos junio de 2021, las arrendadoras tienen un plazo de 6 meses para poder adecuar su actividad conforme lo establecido en la ley de leasing. Esto estamos viendo la aplicación hasta el futuro, pero ¿qué sucede con las operaciones que ya se habían iniciado con anterioridad? Pues los arrendadores tienen dos opciones, o continúan rigiéndose por el contrato que tenían y por la legislación anterior, que no es una legislación específica, o bien adecúan esa relación al contrato de leasing, para lo cual deben celebrar un contrato de arrendamiento, un contrato, una modificación, indicando que pues se aplicarán o se sujetarán a las normas y disposiciones de la ley de leasing. ¿Por qué un arrendador quisiera sujetarse a estas nuevas disposiciones? Y aquí vemos que hay varios temas por los cuales lo haríamos. Un tema, por ejemplo, de vehículos y de certeza, que ya mencionaba Pablo, es el tema de la responsabilidad, porque hay un tema clave en la ley, y es que la responsabilidad civil del bien, del uso del bien, corresponde única y exclusivamente al arrendatario.
Y entonces acá, de alguna manera, la arrendadora ya no se ve en una situación de riesgo de responder civilmente, por ejemplo, por los daños que pudiera ocasionar el arrendatario frente a terceros, frente a otras propiedades, por el uso de ese bien. Entonces, esto sería uno de los temas a considerar y que beneficiarían de aplicar a contratos anteriores la nueva ley de leasing. Además, existe una obligatoriedad de contratar un seguro por todo el plazo del contrato. Tenemos también unas alternativas y unas opciones de ejecución en caso de incumplimiento que veremos más adelante. Y tiene además para el arrendador específicamente establecido opciones para financiar su operación. Básicamente podemos mencionar 3 opciones: una cesión por descuento y una garantía mobiliaria relacionada con los derechos de crédito derivados del contrato de arrendamiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la arrendadora tiene un derecho de crédito, es decir, espera recibir dinero, que son básicamente las rentas. Pero si la arrendadora no tiene flujo o necesita financiar otras operaciones para adquirir otros bienes, puede a su vez ceder esos derechos de crédito y obtener dinero por esa cesión. Ahora, esta cesión necesita perfeccionarse a través de la firma de un contrato de cesión, por ejemplo, pero tiene la particularidad que como arrendadora se mantiene la posición y las obligaciones del contrato de leasing. Esto lleva aparejado no solo otras obligaciones del contrato, sino un tema muy importante que es el tema de la emisión de facturas. Entonces, acá hay ciertas consideraciones que hacer relacionadas con la cesión de estos derechos de crédito en el aspecto tributario. Entonces, yo le quiero pedir a Rogelio que nos explique cuáles son estos efectos a considerar en la cesión que yo pueda hacer como arrendadora. Correcto, y justamente este es un aspecto que creemos impacta directamente en las fuentes de financiamiento. Recordemos que el arrendador está interesado en financiarse y si no lo hace con dinero propio está buscando ese financiamiento. Y una de las figuras, voy a entrar a un caso en específico, es el descuento. Por el descuento, la persona que se va a convertir en el acreedor del arrendador le entrega la suma completa del crédito, digamos, del leasing, ¿verdad? Menos una comisión para el descontatario, ¿verdad? Este va a ser el financista. Y entonces recibe una inyección de capital o de flujo de dinero el arrendador. Esto es importante porque antiguamente pues había una consideración impositiva que hacer. Hoy día hay una exención de cualquier impuesto de la cesión que va a recibir ese financista de los créditos, ¿verdad? Del derecho de cobro de las rentas. Y entonces esa exención de impuestos pues es una carga tributaria menos y por ende podría invitar a nuevos financistas a que ya están, digamos, ocupándose de actividades de descuento en enfocarse en las actividades de descuento de los créditos generados por el leasing, ¿verdad? Esa exención entonces se vuelve un atractivo y por ende tal vez surjan más opciones de financiamiento para el arrendador y eso desencadena más opciones para el arrendatario. Así que es una consideración que hacer y quiero aprovechar que estamos hablando de la cesión de los créditos para comentar que hay que tener en consideración, como bien decía Alci, que se mantienen las obligaciones del arrendador respecto al leasing, entre ellas la facturación, pero también de la gestión de cobros. Esto es si no se pacta en contrario. Eso quiere decir que el arrendador va a seguir cobrando al arrendatario, va a seguir facturándole y cuando reciba los flujos se los entregará al cesionario o al descontatario, ¿verdad? Ese financista que le inyectó capital al arrendador. Pero si se decide pactar en contra, es decir, la gestión de cobro ya no la va a hacer el arrendador, sino que ahora la va a preferir hacer el financista, el descontatario, el cesionario de estos derechos de crédito, tenemos que tomar en cuenta la contingencia por la bancarización.
¿Por qué? La forma en que la administración tributaria hoy día aplica el criterio de la bancarización es que también debe haber identidad en el que paga, en el que recibe el pago, y eso empatado a lo que refleja la factura que se emita. Pero si el que gestiona los cobros es el financista, que ha sido el descontatario, el que recibió en sesión, o sea, el cesionario de los derechos de crédito, entonces él va a recibir, ahí va a estar en el banco, ¿verdad? La transferencia, el ingreso del dinero en el banco, el arrendatario le habrá pagado a él, pero la emisión de la factura habrá sido de parte del arrendador aún. Entonces ahí hay 3 personas involucradas y la SAT o la Administración Tributaria podría definir que no hay identidad, y esto constituye una contingencia, sobre todo para el arrendatario, porque le podrán ajustar la procedencia del crédito fiscal de esas rentas que ha pagado y también la deducción de ese gasto. Entonces, el arrendatario tendrá que estar listo para, en su caso, defenderse con el contrato respectivo de los ajustes que pueda hacer la SAT. Eso en cuanto a las contingencias o a los efectos de la cesión de crédito así. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias, Rogelio. Me queda claro este tema, y pienso que hasta ahora hemos abordado de manera muy amplia y general los temas de arrendamiento para ponerlos, de leasing más bien, para ponerlos en contexto de la ley. Y quisiera ahora remitirme a un tema concreto y específico, que es el leasing inmobiliario, que tiene efectos interesantes y que vemos que podrían haber oportunidades en este sector. Entonces, por favor, coméntenos cuáles son los efectos que usted ve en este leasing inmobiliario. Correcto. Pues ya Pablo mencionaba que prevé pues, un auge, pues, ¿verdad? O un incentivo en el leasing inmobiliario. Yo quiero hablar de los efectos tributarios para estos leasings inmobiliarios. No sabemos si estos efectos fueron considerados y si son intencionales del legislador. El hecho es que preveemos que los va a haber, y quiero plantearles un caso, un escenario para que ustedes también lo consideren con nosotros, y es un efecto sobre el UCI. El escenario podría ser el siguiente: un desarrollador inmobiliario, digamos de torres de apartamento, a la hora de la entrega de los apartamentos, estas unidades tal vez no ha logrado vender el 100% y permanece tal vez una unidad, por ejemplo, ¿verdad? Esa unidad, él la puede, si estuviera entonces él inscrito de esta manera, ¿verdad? Y realizó todas las gestiones que Alci mencionaba, dar en leasing el apartamento. Entonces se convienen con el arrendatario, plazo, rentas y el valor residual. En el momento que sea oportuno, que esté habilitado según el contrato, el comprador hará uso de la opción de compra, él la ejercitará y entonces adquirirá la posesión pagando el valor residual. Ahora, si ese valor residual fuera similar al valor en matrícula que el desarrollador registró ese inventario, esa unidad, entonces el UCI se actualizaría pues por ese monto que está arriba de ese monto en matrícula, ¿verdad? Pero si es similar, se prevé que pudiera no incrementarse de una forma tan grande, ¿verdad? Entonces el arrendatario podría estar interesado en comprar, pues adquirir a través de una figura de leasing, ejerciendo la opción de compra pagando el valor residual, un inmueble, un apartamento cuyo valor de UCI no aumente en demasía, ¿verdad? Entonces, eso podría ser un tema, ¿verdad? Porque ya no se registraría o actualizaría el valor del UCI sobre el monto total de leasing, ¿verdad? O el monto total de venta, o sobre el monto total de ese 70% para los desarrolladores que han optado por ese esquema de desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué menciono, digamos, la fase de entrega y tener ahí disponibilidad de unidades? Porque aún se lleva a cabo una discusión respecto a si este tipo de contratos es un contrato pues consensual o real, es decir, si es necesaria la entrega del bien físico para el perfeccionamiento de este negocio jurídico que sería el leasing. Porque si fuera un contrato consensual y no fuera necesaria la entrega, el leasing puede iniciarse desde
diseño y desde planificación, es decir, vender o hacer leasing, perdón, realizar leasing desde la fase de diseño o en obra, pues, ¿verdad? En planos, me refiero. Así que ese podrá ser un efecto interesante. Repito, no sabemos si fue considerado en su momento por el legislador, pero prevemos que va a haber un tema. También quiero hablar acerca de aquellos, pues, que no son, que no se van a dedicar al leasing, sino que quieran realizar esta operación de leasing por una única vez. Hagamos de cuenta de una tenedora de activo, que es una entidad o una persona que lo único que tiene es una propiedad, ¿verdad? No se dedica o no se va a dedicar al arrendamiento, ¿verdad? Habitual. Y entonces tendrá que ser muy prudente en considerar que tanto las rentas, ¿verdad? Como la después realización de o recepción del precio de venta, que va a ser realmente el valor residual, podrá estar afecto a rentas y ganancias de capital, ¿verdad? Entonces es muy importante considerar eso, y si no convendría, antes de disponer esta tenedora de activo a través de un leasing de su inmueble, el registrarse, ¿verdad? Con todos los procedimientos que Alci mencionaba, como una entidad tenedora, pero que también realice actividades de leasing, para que en vez de que le aplique la cédula de rentas y ganancias de capital, que paga 10% sobre la ganancia de capital, y pues tenga realmente una tributación en otro régimen más beneficioso, como pudiera ser el opcional simplificado. Quiero aprovechar a mencionar que también vemos otro efecto tributario de la ley, de nueva cuenta, sin saber si realmente el legislador lo tuvo presente. Pero de acuerdo a lo que hoy día está vigente en la ley de leasing, preveemos una ampliación de los presupuestos del pago del timbre, del impuesto del timbre a la hora de transmitir la propiedad de un bien inmueble. Hoy por hoy, el hecho generador del IVA prescribe que son las primeras ventas y las primeras permutas las que están grabadas con el IVA. Entonces, las segundas y subsecuentes ventas o permutas están grabadas con el impuesto del timbre. Así es como hoy por hoy lo tenemos regulado. No obstante, la ley de leasing viene a ampliar los presupuestos donde aplica el timbre, porque dice, si hubo una transacción de un inmueble donde se pagó el IVA, hagamos de cuenta donación que expresamente la menciona la ley de leasing, o también las adjudicaciones de bienes inmuebles, que no la menciona la ley de leasing, pero sí señala que sea cualquier otra transacción donde se haya pagado IVA, y pues una adjudicación de un bien inmueble paga IVA. Entonces la ley le dice, la siguiente transmisión de propiedad o la siguiente transmisión a través del leasing va a pagar timbre fiscal, que es el 3%. Entonces, haga usted de cuenta que un propietario donó un inmueble, ese inmueble nunca había sido traspasado, ¿verdad? En su primera inscripción no hay ningún traspaso, solo hay ahora una donación. Ahora el que recibió la donación, cuando venda el inmueble, pues no lo venda, lo dé en leasing, ¿sí? El valor residual ya no va a pagar IVA, sino que va a pagar timbre. Claro está, las rentas mensuales sí pagarán IVA, porque eso es parte de lo que grava la ley de leasing, ¿verdad? O sea, sí se genera IVA, pero sobre el valor residual se pagará timbre. Y recuerden ustedes que pues, las partes son las que disponen plazo, rentas, valor residual y la forma de ejercer la opción. Es importante entonces tener en cuenta que hay efectos que no sabemos si han sido previstos por el legislador, pero que prevemos van a tener un impacto de alguna manera, y que sería bueno continuar con el análisis y las consideraciones caso por caso de lo que pueda esto implicar. Hasta ahí entonces las consideraciones tributarias en aras del tiempo. Muchas gracias, Rogelio. Luego de haber abordado este tema tributario respecto al leasing inmobiliario y las consideraciones que hace Rogelio, podemos pasar a un tema que adelantábamos sobre la razón por la cual a una arrendadora le convendría adecuarse o ajustarse o buscar que sus contratos estén
sujetos a la ley de leasing desde una perspectiva procesal. Y es que la ley de leasing establece alternativas o mecanismos, distintos mecanismos relacionados con el leasing. Ya sea que yo esté buscando el pago de todos los saldos adeudados o esté buscando que desocupen el bien objeto de leasing. Entonces, la ley establece, podemos decir, tres opciones. Primero es un juicio ejecutivo, que lo que busca precisamente es que el arrendatario pague todas las rentas, los intereses, gastos que no ha pagado. También establece como opción un juicio sumario, cuyo objetivo está orientado en principio a la desocupación, devolución o entrega de los bienes muebles o inmuebles que fueron dados en arrendamiento. Y por último, y que tal vez es el punto interesante desde esta perspectiva procesal, es que se establece un proceso abreviado de desocupación. Y es un proceso técnicamente o básicamente notarial, es decir, que se lleva ante notario. Y la ley establece todos los pasos que deben seguirse en este procedimiento abreviado. Acá las consideraciones iniciales que estamos haciendo están relacionadas con el derecho constitucional de defensa y de debido proceso que podría argumentar o reclamar en algún momento el arrendatario. Esto porque toda persona tiene derecho a ser escuchada en juicio, notificada y llevar a cabo el proceso ante los tribunales de justicia. No obstante, la ley está estableciendo un procedimiento abreviado notarial para lograr el pago de las rentas y la desocupación del inmueble y su devolución con una intervención judicial mínima. Y el asunto acá es si eso podría o no generar alguna inconstitucionalidad por el tema de derecho de defensa y debido proceso. En otras jurisdicciones han sucedido que se generan nuevas figuras y que abren la puerta a estos procesos abreviados notariales y se ha cuestionado la constitucionalidad de estos procedimientos. Las consideraciones acá han sido que en tanto y en cuanto este procedimiento abreviado resulte de la voluntad y de la contratación de las partes, es un proceso válido. Esto quiere decir que las partes en el contrato debieran fijar las normas por las cuales llevan a cabo un procedimiento de obtención del pago de las rentas o de la devolución del mueble, en caso que haya un incumplimiento por parte del arrendatario. Y si este procedimiento surge de la voluntad de las partes, existen menos posibilidades de que prospere un argumento del arrendatario por una violación de un derecho constitucional. Entonces, estas consideraciones son importantes. No es la primera vez que se mira un procedimiento así, voluntario. Ya hay uno establecido en la Ley de Garantías Mobiliarias, que además la Ley de Leasing permite su implementación, si así lo establecen las partes, pero que definitivamente es importante tener en cuenta y sobre todo tener una cláusula redactada en este sentido, de manera que los derechos que pueda tener el arrendatario no se vean afectados. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias y esperamos sus consultas. Alejandra Molina, creo. Sí, correcto. Si me permiten, quisiera contestarle a Alejandra. Ella nos escribe por qué el proveedor entrega sus bienes al arrendador y no ofrece directamente el arrendamiento de los bienes al arrendatario. Hay otras consideraciones luego, pero quisiera empezar contestando que el proveedor lo podría hacer. Es decir, el proveedor a la vez puede ser el arrendador en la figura de leasing. Sin embargo, a veces el proveedor puede ser no estar interesado en ese negocio financiero, sino que el proveedor realmente quisiera que le paguen de contado el bien que está vendiendo. Habrán algunos que puedan sí estar interesados en el negocio financiero de, después de producir el bien, darlo en leasing y entonces, pues, aprovechar ese negocio financiero también. Se continúa preguntando Alejandra
El arrendador paga la totalidad de los bienes al proveedor y luego los ofrece en arrendamiento al arrendatario. ¿Es correcto? Esa es la forma como interactúan esas dos figuras entre el proveedor y el arrendador. El arrendador vende y muchas veces, y de hecho así lo dice la ley, es por encargo del arrendatario. El arrendatario le dice: arrendador, por favor, compra estos bienes porque me interesan alquilártelos. El arrendador, por instrucción y acuerdo con el arrendatario, los adquiere del proveedor, los paga en su totalidad y entonces se los da en arrendamiento al arrendatario. Y por eso es bien importante la financiación o el financiamiento del arrendador, ¿verdad? Y por último, Alejandra consulta un ejemplo puntual de los beneficios para cada actor. Puedo mencionar algunos y tal vez me complementan los demás, pero para el proveedor es que hay más opciones para colocar sus productos, ¿verdad? Entre más interesados hay en dar en leasing los productos que él produce, valga la redundancia. Para el arrendador, pues, por ejemplo, uno de los beneficios directos mencionados por Alci es la liberación de responsabilidad que aplica, por ejemplo, para vehículos, pero también para inmuebles. Es decir, un mal uso de un inmueble ahora no va a afectar al arrendador, ¿verdad? Se depositaron cuestiones flamables y una explosión en el inmueble que afectó propiedades y vidas y demás. El arrendador no va a ser responsable por ese uso que le dio el arrendatario según el leasing. Y bueno, beneficios para el arrendatario definitivamente es una mejora en su cash flow, ¿verdad? En el flujo de su dinero, porque en vez de tener que desembolsar el precio total por un bien, ahora puede ir pagando rentas más bajas, ¿verdad? Y reinvertir el resto del dinero en otros gastos para generar fuente de riqueza. Espero que con eso hayamos respondido la consulta de Alejandra. Regreso con usted, Marines. Gracias, Rogelio. Por acá tenemos otra pregunta. Dice: buenas tardes, el contrato de leasing hay que denominarlo como establece la ley, como por ejemplo contrato de arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, etcétera. Si yo lo denomino como un arrendamiento si no lo denomino como arrendamiento con opción a compra, ¿no aplicaría como contrato de leasing y no le aplicaría lo establecido en la ley? Gracias, Juan, por la consulta. Pienso que si el contrato se celebró antes de la entrada en vigencia de la ley, es importante hacer la modificación si es que se quieren sujetar a la ley de leasing para que les apliquen esas disposiciones. Ahora, si es un contrato de arrendamiento con opción a compra que van a celebrar ahora, es importante, lo ideal, si quieren que les apliquen las disposiciones de la ley de leasing, lo ideal es que lo nombren en lugar de arrendamiento con opción a compra, pues arrendamiento financiero con opción a compra. No obstante, lo importante no será solo la denominación del contrato, sino su operatividad y el mecanismo. Y si es el mecanismo de un arrendamiento financiero con opción a compra, como lo establece la ley, pues le aplicarían estas disposiciones. Y bueno, quizá solo con el objetivo de complementar la respuesta que ya había adelantado Rogelio, respecto al ejemplo que nos pedían, un ejemplo concreto, se me ocurre una empresa que tiene carros, una flotilla de carros y que presta servicios de transporte y quiere tener localizados a los vehículos en todo momento. Esta empresa no tiene liquidez y quiere, pues, adquirir esos productos, ¿verdad? Podríamos decir un GPS, un localizador, lo que sea. Entonces, el arrendatario, que no tiene toda la liquidez para pagar de un solo estos localizadores, acude a una arrendadora que le pide que adquiera los productos, el proveedor se los vende a la arrendadora y la arrendadora se los da en arrendamiento con opción a compra al arrendatario. Entonces, ¿cómo se beneficia el proveedor? El proveedor, porque su objetivo, si bien los pudiera dar en arrendamiento directamente, su objetivo no es tener una renta, su objetivo es una venta, es decir, recibir el dinero completo. Y por eso es que le interesaría ir con un arrendador. Y por eso es que acá empezamos a ver la dinámica de los sujetos que están participando en el leasing: proveedor, arrendador, arrendatario, proveedor, poniéndolo en contacto con
con el arrendatario. Entonces empezamos a ver esta mecánica y en este contexto específico, el proveedor se está beneficiando al colocar y hacer la venta directamente al arrendador. Y el arrendatario pues está pudiendo financiar la adquisición de estos productos. Y en el caso de la arrendadora, pues si ya es una arrendadora que está constituida y se sujeta al leasing, pues vemos el tema del proceso, de los distintos procesos, el proceso abreviado que puede tener y que además esta arrendadora puede ceder las rentas que yo le voy a pagar, obtener dinero y financiar la compra de otros productos para darlos en arrendamiento financiero también. De Williams Arbizú, que nos comenta, en el caso de inmobiliario, ¿qué efectos habrá en el pago residual sobre los bienes inmuebles, tomando en cuenta que existe la plusvalía a diferencia de los bienes muebles? Bueno, el pago del precio residual ha sido previamente pactado, entonces no podrá modificarse el valor residual, aunque el inmueble con los años gane plusvalía. Entonces, una vez adquirido el inmueble, el nuevo propietario, que va a ser el que era el arrendatario del leasing, si su bien tiene más valor ahora por el paso del tiempo, por la plusvalía, una de las opciones que tiene a su disposición es la revaluación de este activo, ¿verdad? Obviamente pagando el impuesto correspondiente y entonces podrá reflejar un valor más acorde a la realidad respecto a ese inmueble y a la ganancia de valor que tuvo a través del tiempo. Espero, Williams, haber resuelto esa duda. Ahora voy a aprovechar a comentar sobre la consulta que hace Byron Chinchilla, y es precisamente respecto al artículo 28 que permite en el contrato de leasing modificar el contrato siempre que se haga, me refiero al contrato original del leasing, cuando los derechos de crédito han sido cedidos y entonces el cesionario puede modificar el contrato original si está de acuerdo con el arrendatario. Y entonces nos pregunta William que cómo se modifica el contrato original si debiese participar el arrendante. Nuestro criterio es que sí, hemos discutido este punto y aunque no se menciona expresamente en la ley, por inferencia y por haber participado en el contrato original, sí debiese comparecer y manifestar su aceptación el arrendante. Espero, Byron, que eso haya contribuido a la consulta que nos hace. Ahora tenemos otra pregunta y dice, es de Beatriz, dice, si la razón social de la sociedad contiene la palabra arrendamientos, ¿es suficiente o habrá que cambiar la razón social y colocarle arrendamientos financieros? Eso me parece que es algo un tema que tocó Alci cuando le expuso. Gracias, María Inés, y gracias, Beatriz. Yo la respuesta que te diría con base en el artículo 5 es que debieras incluir la palabra financiero. Y de hecho va a depender de la actividad que tú estés realizando, porque este artículo lo que dice es que tú puedes agregar lease o leasing o arrendamiento financiero o arrendamiento operativo o algún otro derivado de esta operación. Pienso que si no lo haces así, entonces podría decirse que estás manejándote o que se refiere a la actividad del arrendamiento como lo conocemos en el derecho civil y no al arrendamiento financiero que establece la ley de leasing. A lo siguiente, buenas tardes. En materia de contabilidad, la ley establece que se apliquen las NIC, correcto. Pero en realidad es la NIF 16 la que trata el tema de arrendamientos. ¿Qué procedería en este punto? ¿Aplicarían o no la NIF? Es una excelente pregunta y vamos un poquito más allá, porque realmente el Código de Comercio lo que señala es que lo que es aplicable son las reglas de contabilidad generalmente aceptadas. Entonces, en su momento hubo una
sentencia o resolución de la Corte de Constitucionalidad que decía que el Colegio de Auditores y Contadores y Auditores podía proponer cuáles eran las reglas que se aplicaban, pero luego se revirtió ese criterio. Entonces, lo que realmente operan aquí son las reglas de contabilidad generalmente aceptadas. Entonces, no legalmente habría una discusión si fueran no solo las NIC, sino incluso si las NIF 16, como lo menciona, podrían aplicarse derivado de lo que el Código Comercio puntualmente establece, ¿verdad? Entonces, es un punto que hay que considerar y analizar con detenimiento. Además, aquí tenemos una pregunta de Claudia Rodas y es si la ley contempla que las arrendadoras se incorporen a supervisión por SIB como lo están regidos los bancos, financieras, etcétera. Entonces, acá en realidad no es que las arrendadoras sean entidades reguladas como lo son los bancos o las aseguradoras o las financieras y que estén sujetas a un tema de supervisión, sino que más bien las arrendadoras son personas obligadas que tienen que hacer reportes de operaciones sospechosas o de transacciones sospechosas o inusuales a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, pero no es que sean entidades reguladas y un tema de supervisión, sino es más bien un tema de reportería por temas relacionados con lavado de dinero. Muy bien, y aprovechamos que tenemos la atención aquí también de Byron Chinchilla y creo que es una repregunta o una elaboración de sus preguntas anteriores. Dice si la arrendadora no desea que se modifique el contrato de leasing, ¿pudiera incluirse alguna renuncia a este derecho en el contrato de leasing, así como una renuncia similar en el contrato suscrito entre el arrendante y el acreedor, que es el banco? Pues partiendo de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿verdad? Y que lo que se pacte entre ellas es ley para los que lo suscribieron y acordaron. Un acuerdo así podría incluirse, ¿verdad? Ahora, será bastante raro, sobre todo en el tema de los bancos, que los bancos renuncien, que los arrendantes renuncien de entrada al derecho de participar en las negociaciones o que aceptan desde ya cualquier modificación que se suscriba entre el acreedor y el arrendatario, ¿verdad? Entonces, por lo menos desde un punto de vista jurídico y como asesoría legal, no pudiera uno recomendarle al arrendante el suscribir y acceder a una renuncia por anticipado, ¿verdad? O un acuerdo por anticipado a la modificación, ¿verdad? Entonces, interesante la pregunta. Con esto entonces damos por terminado este webinar. Creo que todos nos llevamos excelentes oportunidades para ver nuevas formas de financiamiento sobre todo para las pymes, ¿verdad? También muy importante el tema del área de vivienda, que es un crecimiento que viene para este 2021 y para los posteriores años. Esperamos que haya sido muy productivo para todos el webinar y damos por terminado el seminario. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Chao. Gracias. Nos vemos.